Bienvenidos una vez más a este programa Padres en Apuros. Qué rico encontrarnos de nuevo por acá. Bienvenidos a todos y a todas esas mamás y esos papás que quieren seguir aprendiendo y teniendo herramientas fundamentales para el desarrollo y la crianza de sus hijos. Para los que no me conocen, mi nombre es Dina Uchima, soy psicóloga clínica, tengo más de 10 años de experiencia trabajando con niños y con jóvenes, y el día de hoy pues vamos a hablar de una temática muy importante, que aparte es una de las cosas por las que generalmente consultan muchísimo los papás en este proceso de no saber qué hacer y cómo manejar esta temática con sus hijos. Vamos a hablar específicamente del uso adecuado de las redes sociales o de la tecnología, cómo hacer uso de las herramientas tecnológicas. Pues hablamos de todo lo que puede abarcar celulares, computadores, televisores, todo esto que implica la tecnología, cómo poder hacer un uso adecuado de esto para no tener ninguna afectación y tener un sano desarrollo y equilibrado en cuanto a tus hijos. Entonces, la tecnología es una herramienta muy importante en estos tiempos, además de que nos brinda muchas posibilidades y facilidades en todos los entornos. Sin embargo, los papás y los cuidadores deben saber cómo darle manejo adecuado a la tecnología para evitar los riesgos y ayudarle a ese buen desarrollo, a ese buen desempeño a sus hijos, a sus niños y a sus jóvenes. Vamos a empezar un poquito hablando del impacto que tiene el tema de la tecnología. Y para hablar del impacto es importante tener en cuenta que la tecnología siempre nos trae dos enfoques o dos aspectos, que puede ser uno positivo y otro negativo. La tecnología tiene muchísimos beneficios, como el acceso a la información, como la conexión social, porque también tenemos estos casos de familias que están bastante distanciados, y pues el tema de las videollamadas y todo esto pues nos puede ayudar a estar cada vez más cercanos. Sin embargo, cuando no usamos adecuadamente la tecnología, también puede traer muchas consecuencias en los niños y en los jóvenes. ¿Para qué se requiere entonces? Eliminar la tecnología no es una opción y no es algo que te vamos a recomendar. El punto aquí es poder aprender a utilizar todas estas herramientas tecnológicas de una manera equilibrada para tu beneficio, para tu tranquilidad como papá y también el disfrute de tus hijos. ¿Listo? Y de ahí, entonces, cuando no damos un buen uso de las herramientas tecnológicas, podemos generar muchas cosas en nuestros hijos, como dependencia a todos estos aparatos tecnológicos, como problemas de sueño. Y quiero contarles que en la actualidad se ha aumentado el número de casos de niños y de jóvenes que consultan por trastornos del sueño. Etapas anteriores no podíamos o no se veía o no era tan común que los jóvenes y los niños tuvieran tantas dificultades para dormir. Pues ahorita es una de las cosas que más está afectando y por las que más están consultando los papás con sus hijos. El uso de la tecnología tiene mucho que ver en cómo está afectando la calidad de sueño de nuestros niños. Entonces ahí es un punto supremamente a prestarle atención. La importancia del equilibrio de la tecnología nos ayuda a aprender también como adultos a regularnos, para ayudarles y enseñarles a ellos y enfocarlos también en ese proceso de regulación en cuanto al manejo y los tiempos de el tiempo en redes sociales, el tiempo en general que puedan usar en la tecnología, porque como les decía ahorita, implica el tiempo que pasan frente al televisor, todo lo que sea en uso de pantallas, el tiempo que pasen en redes sociales, jugando videojuegos. Todo esto es lo que entendemos como uso de la tecnología. Les voy a dar varias estrategias que podemos ir utilizando en el día a día para el uso adecuado de la tecnología. La primera estrategia número 1, es establecer límites. Siempre establecer límites de tiempo, y esos límites de tiempo deben ser claros para ti como papá y también para el niño, porque si no ahí entra todo ese conflicto de que para ti como adulto tú tienes en tu cabeza, debe usar máximo tanto tiempo al día el celular o el televisor o el computador,
pero para tu niño no está claro o no está definido, y es importante que entiendas también que el concepto de tiempo de tu hijo es diferente. Entonces allí es importante aprender a marcarle pautas, a veces es necesario utilizar alarmas, cosas así, para que él comprenda cuánto tiempo, cuándo inicia y cuándo termina su tiempo de usar diferentes dispositivos. Ahora, tú me podrás decir, y recuerden que me pueden ir haciendo sus preguntas, me pueden ir comentando, respondiendo de una vez lo que me vayan preguntando. Pero entonces les voy a contar. Una de las preguntas más comunes de los papás es: ¿cuánto es el tiempo, doctora? ¿Cuánto es el tiempo que mi hijo puede o debería usar el celular o jugar videojuegos o ver televisión? Pues les cuento que la Academia Americana de Pediatría ha definido o ha recomendado que no más de 1 a 2 horas al día es el tiempo que deberían usar las pantallas en cuanto al entretenimiento. Y esto estamos hablando de niños mayores de 6 años. O sea, que los niños mayores de 6 años y hasta 10 años, el tiempo más recomendable para que usen en dispositivos móviles, cualquier tipo de tecnología, es de 1 a 2 horas máximo. ¿Listo? Menores de esa edad, niños menores de 6 años, entonces podemos hablar de un rango de 2 a 5 años. De 2 a 5 años, máximo 1 hora al día, y eso que es bastante, debería ser menos tiempo, si es menos mejor, pero digamos que si estás en un proceso de desacostumbrarlo, porque ya está muy acostumbrado a usar el celular, a usar el computador, a estar frente al televisor, entonces máximo 1 hora para los niños de 2 a 5 años. Ahora, para los niños menores de 2 años, está completamente prohibido el uso de celulares, el uso de pantallas en general. ¿Por qué te digo prohibido y uso esta palabra que puede ser tan fuerte y a veces puede sonar tan invasiva para los papás como: ¡ay, qué me están diciendo! Está prohibido, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que todas las afectaciones a nivel cognitivo, una de las razones o de los causantes de que se estén desarrollando este tipo de trastornos cognitivos, pues tienen todo que ver con el uso prematuro de la tecnología y la exposición a las pantallas por mucho tiempo en niños menores de 2 años. Y esto pasa porque tu niño menor de 2 años, apenas su cerebro está en todo ese proceso de desarrollo, que cuando lo sometemos a una pantalla, pues lo focaliza, lo deja allí metido y empieza a generar tipos de situaciones como que se le dificulta prestar atención, la concentración, su memoria, todo este tipo de cosas se van viendo afectadas. Entonces, papás, yo sé y entiendo que por tu bienestar muchas veces utilizas el celular para solucionar rápidamente una situación. Sin embargo, sé muy cuidadoso de los tiempos, porque el exponer por largos tiempos a tu hijo al uso de estos dispositivos, pues puede generarle un problema, y no solo a él, sino a ti también a largo plazo. Entonces, ten muy presente eso. Voy a responder por acá una pregunta que me están haciendo: ¿darle el celular a un niño para que deje de molestar, para entretenerlo o para que simplemente coma sus alimentos es una buena estrategia? No, mira, te digo que es de las peores estrategias que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque, no sé si a ustedes recuerdan, así hablamos los que nos sentimos ya mayores. En nuestros tiempos no era necesario recurrir a ningún tipo de pantalla para que nosotros hiciéramos alguna actividad o comiéramos. Era algo del natural, del desarrollo natural del niño. Como les decía ahorita, puede ser una estrategia rápidamente para los papás, muy fácil de utilizar porque como que nos soluciona un problema, pero lo que no sabemos es que nos genera más problemas a largo plazo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Además, porque toda la atención que debería estar prestando, debería estar enfocada y prestándole total la atención, por ejemplo, a sus alimentos, a lo que está comiendo, pues entonces tu hijo se distrae y luego crea una dependencia que, si no es con una pantalla, no puede comer. Y esto, además de que genera una dependencia, que es un grave problema, le genera otros problemas como los que ya te he mencionado, de atención, de concentración, y esto ha sumado a que le va a costar socializar. Porque el entorno de alimentación es un espacio, y más adelante les voy a hablar de eso en las estrategias, es un espacio donde socializamos con las personas que comemos, que almorzamos, que desayunamos. Es un espacio para hablar, para contarnos lo que nos ha pasado. Es un espacio de interacción que le enseña al niño cómo vincularse con otras personas. Si quitamos esa posibilidad y ponemos una pantalla, le estamos generando graves problemas de socialización a ese niño, y posiblemente va a ser muy complejo para él poder empezar a crear vínculos. ¿Listo? Entonces no es una estrategia, vamos a buscar otras maneras de hacerlo, pero prestarle el celular para que pueda comer o hacer alguna otra actividad, pues no es una buena estrategia. Con los adolescentes, con los jóvenes que son ya de 11 años en adelante, digamos que las cosas, la dinámica cambia un poquito por el hecho en que
muchas de las cosas, sus tareas y a veces muchas clases y demás, pues requieren verlas pegados de un computador o de un celular porque pues son virtuales y demás, entonces van a pasar mucho más tiempo en pantalla. Sin embargo, aquí lo que se pide que se mida es el tiempo de ocio o de distracción que usa, en la cual está usando su celular o su computador. Es entendible que, listo, se tiene que usarlo para tareas, pero sus tiempos de descanso y de distracción pues deberían ser en algo diferente a estar pegado a un computador y un celular, para evitar todo este tipo de cosas que venimos diciendo, entre esas otras enfermedades que se pueden empezar a generar, como el problema de miopía, que es ahorita, no sé si han escuchado pronto las noticias, se han disparado los casos de miopía en jóvenes, en niños y en jóvenes, justamente porque pasan menos tiempo afuera, menos contacto con el sol y mucho más pegados a la pantalla. Por eso es tan importante que los niños tengan contacto con el sol, con el aire libre, con la naturaleza, que salgan del encierro que implica ahorita los últimos tiempos, pues después de la pandemia, que nos hemos quedado allí como enfrascaditos en la solución de quedarnos encerrados y recurrir al televisor, computador y celular. Bueno, para eso la siguiente estrategia número 2, te voy a invitar, papá y mamá, a que crees zonas libres de tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes empezar a establecer unas reglas en casa donde esas zonas sean específicas. Te voy a dar un ejemplo. Que el comedor es una zona libre de tecnología, pero esto implica que es libre de tecnología para todos, no solamente para los niños o para los jóvenes, también para los adultos. Entonces, ahí es un espacio donde ustedes pueden aprovechar y empezar a interactuar con sus hijos, contarles cosas, incluso hacer juegos como hacer adivinanzas, varias cosas que se pueden hacer mientras están comiendo, contarse en qué pasó en el día, que seas tú como adulto el que tome la iniciativa y le pueda decir a tu hijo, por ejemplo, ay, te quiero contar, mira, pasó esto, no sé qué, y empezar a generar toda la charla para que tu hijo también tenga la confianza de contarte y empiece a entender que en ese espacio no se usan celulares y es un espacio de socialización con sus papás o con las personas que está viviendo, con sus cuidadores. También una zona libre de tecnología puede ser el cuarto. ¿Por qué? Porque esto implica que vas a ayudar en los hábitos saludables de sueño de tu hijo. El cerebro interpreta la luz azul de los aparatos electrónicos, de los celulares, de los computadores, de los televisores, como luz de día. Entonces tu cerebro recibe una señal de una luz de día y esa señal le dice que debe estar activo, que debe estar todo el tiempo presente. Por eso, ahorita, como les contaba anteriormente, a los niños les está costando tanto dormirse. Se duermen cada vez más tarde, tienen problemas de sueño en general y eso tiene todo que ver con la exposición prolongada a las pantallas. Por eso una zona libre de tecnología debería ser los cuartos y siempre una de las recomendaciones es que se puedan desconectar de los celulares mínimo 1 hora antes de acostarse para que su cerebro vaya entendiendo, vaya procesando que es momento de descansar. ¿Listo? Vamos. La tercera estrategia sería modelar el uso responsable y esto tiene que ver con lo que yo les dije hace algún momento y es que nuestros hijos no aprenden de lo que nosotros le decimos, sino que aprenden de lo que ven de nosotros. Esto creo que se los he mencionado en todos los lives. Entonces ahí tú requieres ser ejemplo para tu hijo, requieres mostrarle a él cómo hacerlo. Si tú te sientas con tu hijo y le dices, mi amor, no puedes usar el celular porque vas a tener problemas de atención, de concentración, de memoria, porque te va a dar miopía y además otras cosas como puede el sedentarismo que también puede llevar a la obesidad, tu hijo no te va a entender eso para él es carreta, eso para él es, ay, mi mamá no me quiere dejar jugar, no me quiere dejar ver redes sociales, no te va a entender eso. Pero si tú desde el ejemplo le muestras cómo se hace, le muestras que que es posible desconectarse de estos dispositivos y no pasa nada, él va a aprender de tu ejemplo. Por eso es tan importante que tú le muestres el camino, porque él todo el tiempo te está observando, todo el tiempo está viendo tú qué estás haciendo y todo el tiempo está queriendo imitarte. Si a ti como adulto te está costando desconectarte de tu celular, te está costando dejar estos dispositivos a un lado para quedarte un rato con él o haciendo cualquier otra actividad, pues esta también es una señal de alarma para ti y es algo en lo que tú requieres trabajar para también quizás identificar si está haciendo una adicción y darle un manejo adecuado tú como adulto para que pueda ser un ejemplo para tu hijo. Pero antes de pasar a la siguiente estrategia, creo que por acá me habían hecho una pregunta. ¿La estrategia de colocarle tiempo a la comida está bien? Depende de cada situación. A veces los que tenemos afán porque ellos terminen rápido somos nosotros, ¿sí? Puedes llegar a un punto donde se sientan presionados en ese proceso de comer. No sé si tanto el tiempo,
Ahí lo que podríamos hacer sería utilizar estrategias de porciones, revisar si realmente estamos dando las porciones adecuadas, revisar el tema de qué tanta cantidad. Y si es como más bien, no es necesario un horario específico, sino que no te levantas de la mesa hasta que lo termines. ¿Por qué te digo no te levantas de la mesa hasta que lo termines? Porque lo que pasa con muchos niños es que empiezan a andar y a caminar y a ir y picar. Y es como, no, ven, siéntate, estamos en la hora de comida, pero ahí están todos al mismo tiempo comiendo. Es el momento de comer, es el momento de concentrarnos en esto. Y allí, mediante el ejemplo, poco a poco, ir creando un proceso de adaptación dependiendo de cómo esté el caso de tu hijo. Entonces tendríamos que revisar a fondo cómo está y qué estrategias podríamos suministrar, pero en sí como un tiempo específico no, además porque los niños tienen tiempos diferentes a los adultos y como te digo, casi siempre los que tenemos afán porque terminen rápido de comer somos nosotros, entonces habría que mirar allí cómo es el caso. ¿Listo? La siguiente estrategia sería promover actividades fuera de línea. Y esas actividades, como ya lo mencioné anteriormente, también la idea es que tú las propongas y que tú las hagas porque si no, no tendría sentido. Actividades como la lectura, como jugar al aire libre, como las manualidades, como los juegos de mesa, pasar tiempo con ellos, todo este tipo de cosas que no necesitan de un computador, que no necesitan de un celular, que no necesitan de ningún tipo de pantallas, le ayudan a tu hijo a entender que hay muchas otras maneras de las cuales distraerse, hay muchas otras maneras de las cuales disfrutar, divertirse y utilizar todo el proceso de creatividad que es tan importante, papás y mamás, y que hemos ido dejando de lado porque utilizamos las estrategias más fáciles que tenemos y la más fácil pues es el celular y el computador. Sí, lo sabemos, es la más fácil, sin embargo no es la mejor. Y cuando aparecen los dispositivos tecnológicos, toda esta tecnología, lo que pasa es que la creatividad se va dejando a un lado y se va apagando. No sé si recuerdan, los que están aquí en sala, que son mamás y papás, en su época de niños, no sé si recuerdan las cosas que se inventaban o los juegos que se inventaban para empezar a jugar y para entretenerse, porque el aburrimiento llegaba, máximo había televisor, ¿cierto? Máximo se podía ver uno que otro programa, pero no se podía hacer nada más. Y ese espacio de quedarme aburrido sin nada que hacer, me llevaba a buscar estrategias para entretenerme y divertirme, salir a jugar con mis amiguitos y empezar a jugar un poco de cosas que nos inventamos. Por ahí si se acuerdan, si se van acordando de los juegos que jugaban en esa época, me van contando, me los van escribiendo. Y así promovíamos en los chicos, o se promovían los chicos en ese tiempo, la creatividad. Pero ahorita la creatividad se está apagando. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de estar aburridos. Y si estamos aburridos, tomamos el celular, prendemos el computador, prendemos el televisor y no nos damos el permiso de explorar otras actividades. Entonces ahí es donde vamos a promover todo lo que sea fuera de línea. Y para eso yo les recomiendo, una de las cosas que más les recomiendo siempre a los papás es el deporte. El deporte no debería ser opcional en la vida de tu hijo. Lo que debería ser opcional es que escoja qué deporte le gusta, ¿sí? Pero no debería ser negociable el practicar o no practicar algún deporte. Uno, porque le ayuda a socializar con otras personas. Dos, porque lo saca de un entorno de encierro y lo ayuda a desconectar de la tecnología. 3, porque le ayuda a mantenerse físicamente bien, dado que gracias a toda la tecnología, uno de los problemas que también se están desencadenando es el sedentarismo y la obesidad. Entonces, para contrarrestar esto, pues que tus hijos practiquen algún deporte para tener una vida más equilibrada, pues sería genial. Entonces allí les invito a que revisen el tema de deportes para que tu hijo pueda empezar a practicar. Además, allí te voy a dar otro apunte importante y es, ni siquiera nosotros como adultos a veces tenemos claro lo que queremos, papás y mamás. Entonces que tú le pidas a tu hijo o a tu hija, escoja un deporte pero no puede cambiar, pues va a ser muy difícil. Él necesita explorar y ver si le gusta o no le gusta. Por eso te pido también que de entrada no vayas a invertir un montón de dinero en un deporte que no sabes si va a ser perdurable para tu hijo. Y que además veas esto como una oportunidad y una estrategia para que tu hijo se divierta, se distraiga, conozca gente, todas las cosas que ya te dije, y no como una idea de, ay, él va a ser un deportista de alto rendimiento en esto, porque puede que sí, pero puede que sea solamente por divertirse. Entonces, dale el permiso también de explorar para saber qué tipo de deportes le va a gustar. Y también puede que tu hijo tenga afinidades con el tema de las artes, la música, la pintura. Si tiene esos gustos, pues yo te invito a que le promuevas, le ayudes, le apoyes. Lo inscribas a alguna escuela de arte o busques dentro de las posibilidades que da el gobierno, que programas gratuitos hay donde también le puedas fomentar ese tipo de gustos a tu hijo que también lo van a desconectar de la tecnología y le van a poder permitir estimular su creatividad y conectarse de otra manera. ¿Listo? Y la última estrategia es hablar sobre el tipo de contenido que se puede ver en redes sociales, que pueden encontrar
cuando usan su computador o cuando usan su celular. Hay que enseñarle a los niños qué contenido se debe consumir y qué no, qué es adecuado y qué es inadecuado para ellos. Entonces, también qué juegos son importantes, o más que eso, es como tú como papá date el permiso de conocer, de investigar los juegos que ellos juegan, para que entiendas el trasfondo de eso, para que entiendas por qué le gusta, para que entiendas por qué sigue ese videojuego y le encanta ese videojuego, y también puedas prevenir todas las consecuencias que pueden venir detrás de eso. Entonces, asegúrate de que tu hijo entiende lo que es apropiado y lo que es inapropiado dentro de ese entorno de la conectividad, porque allí también hay muchos riesgos, y ahorita vamos a hablar un poquito de la seguridad en línea para que tú tengas eso muy en claro y muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, pasemos al tema de la seguridad, y cuando hablamos de seguridad, lo primero es la prevención y la privacidad. Enseñarle siempre a tu hijo la importancia de cuidarse, cuidar su información personal, cuidar los datos. Esto puede parecer rayado, pero te aseguro que todos los días los reportes de niños que dan información, dan su información por redes sociales, dan su información a personas desconocidas, es alto. Y esto nos explica o nos quiere decir que hay papás que no están hablando con sus hijos sobre la importancia de guardar esta información, y hay cosas que no se pueden decir, o hay personas con las que no se puede hablar. Y uno de los más grandes riesgos está surgiendo ahorita con los juegos en línea, porque ellos tienen la posibilidad de escuchar, de hablar con la persona, de chatear con otras personas, que en muchos casos se hacen pasar por niños, pero son adultos que tienen otras intenciones. Y a los niños hay que explicarle todo esto, a que ellos puedan aprender y reconocer los riesgos, para que sean muy cuidadosos en la información que dan. Allí es importante establecer las reglas claras. Sin embargo, yo te pido como papá y mamá que tus reglas no lleven a un castigo, y te voy a dar un ejemplo. Que tú le digas a tu hijo, no puedes hablar con extraños, te queda prohibido hablar con extraños por redes sociales o por alguno de los juegos, no puedes hacerlo. Genial, listo. Pero tu hijo, como tiene su cerebro de niño, que está en proceso de desarrollo, que hay muchas cosas que todavía no entiende, no procesa, hay muchas cosas que no puede interpretar que son malas, porque un adulto malintencionado puede utilizar 1000 estrategias para convencer a un niño, y el cerebro de tu niño posiblemente no está alerta, prevenido con cada una de las estrategias que puede utilizar un adulto de estos. Y puede que le pase, y puede que caiga, y puede que dé su información, o puede que identifique que está hablando con alguien que le está pidiendo información que no debería. Si tu hijo va y te cuenta, y tu reacción es castigarlo por haber hablado con un extraño, pues ¿qué crees que va a pasar? Va a pasar que tu hijo va a decir, no, pues sí, si le cuento igual me va a castigar, entonces ¿para qué le cuento? Entonces va a empezar a guardarse información, a ocultarte cosas, a decirte mentiras, y desde allí pues tú no vas a tener cómo controlar esa situación. Entonces es más viable que si tu hijo llega y te dice, mamá, me hablé con alguien por X juego, me está pidiendo el teléfono, me está pidiendo la dirección, o me está pidiendo fotos, o me está pidiendo que le mande un número de WhatsApp, lo que sea. Ahí es tú que entras a indagar, mi amor, ¿qué pasó? Ven, cuéntame quién es y por qué empezaste a hablar con esa persona. Pero generar el espacio de confianza para que tu hijo quiera venir a buscarte y hablarte de ese tema, y no se te oculte cosas, porque cuando nuestros hijos nos ocultan cosas, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Eres tú como papá el que debe promover ese espacio de confianza para que tus hijos no corran esos riesgos tan altos que pueden suceder por redes sociales o por todo lo que tiene que ver conexión con internet. Entonces vamos a prevenirlo siempre de no hablar con extraños. Luego, siempre existe la posibilidad de usar herramientas de control parental. Hay muchas herramientas, hay muchas estrategias. Después podemos hacernos un live donde nos concentremos solo en esto, porque el tema es largo, donde tú puedes controlar lo que ven tus hijos. Ahora, papá y mamá, sé muy cuidadoso con esto, porque tampoco se trata de controlarle al punto que lo único que vea sean las cosas lindas y maravillosas de la vida. Porque si tú no le permites cierto rango de intento, de equivocación, de conocer cosas también que podrían ser desagradables, puede llegar a un punto de su vida donde se choque con la realidad y se dé cuenta que el mundo no es el mundo de fantasía que tú le pintaste. Entonces hay que ser muy prudentes con los extremos. Sí, controlar lo que ven. Si tú estás bien, si te estás dando cuenta que está buscando contenido sexual explícito, cosas que de pronto puedas buscar y la información no vaya a ser la adecuada, pues tú tienes cuidado y bloqueas ciertas páginas. Te digo cuidado con esto porque me acuerdo de un capítulo de Black Mirror. Para los papás que han visto esta serie, hay un capítulo donde existe un chip
que le pueden implantar a los niños y lo que hacen los papás es que pueden controlar incluso lo que ven, lo que escuchan y pueden bloquearlo. Esto ya se vuelve algo extremo porque, como te digo, les prohíben entender y conocer el mundo real. No se trata de irnos hasta allá, hasta ese extremo que nos quieren plantear en la serie, pero sí de que tú puedas tener el control de ciertas cosas, ciertos accesos y siempre puedas estar teniendo la revisión de tu hijo. Recuerda que mientras tu hijo sea pequeño, tú tienes todo el derecho y la autoridad de revisar absolutamente todo, porque se trata y es tu rol el cuidarlos y el prevenir que algo les pueda pasar. Entonces, desde allí siempre estar revisando y ojalá que los computadores o cuando usan el celular sean un lugar en una área común donde tú puedas estar mirando, chequeando todo el tiempo qué está viendo, con quién está hablando y qué propósitos hay detrás de. Diferentes en la adolescencia, y yo creo que nos vamos a hacer un live diferente para hablar del tema de la adolescencia, porque en la adolescencia ya empieza a surgir un tema de individualidad, de también mi intimidad, entonces hay que darle un manejo diferente, pero tendremos un espacio para eso. En resumen, los puntos claves que hemos tratado el día de hoy, discutimos como la importancia del equilibrio de la tecnología, cómo se pueden ver beneficiados o perjudicados nuestros niños y nuestros jóvenes si no tenemos un equilibrio, y algunas estrategias para fomentar la manera saludable del uso de estas tecnologías. Recuerda que la tecnología es una herramienta, como toda herramienta nos puede dar cosas positivas y cosas no tan positivas. Entonces el punto está en saberla controlar o saberla usar siempre. Siempre, siempre, siempre el control lo tienen los papás, absolutamente siempre. ¿Listo? No sé si hasta este punto tengan preguntas, tengan dudas, por favor me van contando porque es el espacio de empezar a responder sus preguntas. Y poderlos ir ayudando con todo lo que tengan allí con respecto a este tema. Entonces aprovechen, cuéntenme en qué dudas tienen sobre el uso de la tecnología, o si me quieren contar su historia, qué les pasa con la tecnología, cómo ha sido difícil. Yo he tenido casos, por ejemplo, donde llegan papás y me dicen si no es viendo el celular no puede comer, o si no es viendo el celular no se puede bañar y cosas así. Entonces cuéntenme si tienen algún caso así, cómo es, qué ha pasado, para poderles ayudar, para poderles dar estrategias de qué hacer. Recuerden que este espacio es un espacio creado por Clínica Psicológica, es un espacio llamado Padres en Apuros, en los que estamos sacando un tiempo específicamente para poder asesorar a todos los papás y las mamás que tienen sus dudas o que tienen ciertos temas de los que no saben cómo darle manejo. Y bueno, aquí los estamos tratando. Entonces siempre tú también nos puedes dejar en los comentarios si quieres que tratemos algún tema específico. Si no estás viendo el live, sino que lo estás viendo ya después y tienes alguna duda, alguna pregunta, también lo puedes dejar en los comentarios, que también vamos a darte respuesta por ahí, por los comentarios. Y recuerden que la vida siempre se trata de equilibrio, siempre se trata de equilibrio, no se trata de que, como les decía al comienzo, de que eliminemos la tecnología, se trata de que podamos darle un manejo adecuado y de que entiendas que el que pone la pauta, el que pone las reglas en tu casa, en tu hogar, eres tú como papá y no es el niño. A pesar de que nos enfocamos en una crianza respetuosa, una crianza responsable, donde los involucramos, donde los tenemos en cuenta, donde los escuchamos, la última palabra siempre, siempre va a ser tuya como papá y como mamá. Si las estrategias que te estoy dando en este live no han sido suficientes porque tu caso tú sientes que se desborda, por favor comunícate con nosotros, con Clínica Psicológica. Tenemos un amplio equipo de psicólogos con todo el conocimiento y dispuestos a apoyarte en tu casa. Ok, me encanta. Por aquí voy a leer una pregunta. Mi hija dice que no le gusta el silencio. Tiene que haber algo prendido porque comienza a angustiarse. Exacto, entonces allí revisamos desde atrás, desde bien atrás, qué ha venido pasando y cómo llegó la niña a este punto, cómo llegó la niña a no poderse acostumbrar al silencio y qué pasa alrededor del silencio. Y aquí podemos utilizar estrategias, por ejemplo, de meditación, una meditación con los papás. Ahí podemos utilizar música de meditación, pero entonces podemos empezar a reemplazarle el ruido de fondo que puede provocar el televisor, que pueden provocar los videos de YouTube o demás. Podemos irlos cambiando por ruidos que también se escuchen, que también tenga un sonido, pero algo más de tranquilidad y de paz, como sonidos de la naturaleza, como sonidos de meditación, y enseñarle y ayudarle en esa práctica de poder meditar desde pequeña para que se reconcilie con ese silencio, para que entienda que en el silencio no hay nada malo, nada va a pasar. Y también podemos empezar a indagar qué pasa por su cabecita o qué siente
qué va a pasar cuando todo está en silencio, para poder ver cómo empezó a asociar eso, de que no puede haber nada en silencio y que siempre debe haber un ruido. Y poco a poco la vamos acostumbrando para que también aprenda a centrarse, a calmarse y a entender que el silencio hace parte como cualquier otra cosa, y desde chiquititos empezamos a evadir muchas cosas que tenemos guardaditas, muchas emociones, desde enfocarnos en ese tipo de distracciones, como los ruidos de fondo. Pero cuando entendemos que es una manera que tenemos de evadir, entonces ahí es donde poco a poco, escúchame muy bien, mami, porque esto va a ser de ir apoyando a tu hijo a que paso a paso se exponga a esto. No quiere decir ahora, porque puede que hayan niños en este momento que tengan una alta adicción ya a los celulares y demás. No se trata de que se los quites de golpe, porque también va a generar un choque muy fuerte. Va a ser poco a poco. Entonces yo te invitaría, mamá, a que promuevas en tu hogar espacios de silencio, donde lo hagan juntas, donde le muestres a ella que no va a pasar nada malo, que es divertido, que se pueden relajar. Puedes empezar a implementar con tu nena, por ejemplo, una tarde de chicas tipo spa en la casa, donde se hacen mascarillas y demás, pero están en silencio, en un momento de conexión con ustedes mismas. Y ahí puede que vaya poco a poco acostumbrándose. Entonces, te invitaría a que todos los días busques un espaciecito para la meditación, el silencio, o dependiendo de sus creencias para la oración, y que esté todo ese espacio siempre en silencio, y ve empezando por tiempos cortitos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta que tu nena empiece a tolerar el estar en silencio. ¿Listo? Y muchas gracias por ese comentario, estuvo genial, porque sé que así a muchas otras mamás también les pasa. Bueno, déjenme saber si tienen más dudas, si tienen más preguntas, si tienen más comentarios, para poder apoyarles en este espacio. Aprovechemos que estamos aquí y me van contando para darles pautas y darles estrategias. Bueno, si ha sido útil para ti este live, no olvides seguirnos en Clínica Psicológica, dejarnos allí tus comentarios y también compartir esta información, estos live con otros papás y otras mamás a las que les pueda servir. Para mí ha sido siempre y siempre será un placer estar en este espacio, compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.